En la primavera de 1948, se dice que una madre de 5 hijos en la zona rural de Kentucky cultivó suficientes alimentos en un pequeño huerto trasero como para llenar un sótano entero antes de que llegara la primera helada. Maíz colgando de las vigas, frascos cerrándose con un clic en agua hirviendo, el olor a tierra húmeda aún aferrado a su delantal a altas horas de la noche. Muchos de nosotros probablemente recordamos huertos así. No huertos perfectos. Huertos con cercas torcidas, regaderas oxidadas y tomates atados con tiras arrancadas de sábanas viejas. Huertos donde los abuelos hundían los pozos de café en la tierra con las manos desnudas, porque desperdiciar cualquier cosa parecía casi un pecado en aquel entonces. Hoy en día, gastamos cientos de dólares intentando forzar el crecimiento de los huertos. Ellos, en cambio, escuchaban a la tierra. Aquí hay 40 consejos de jardinería olvidados. El consejo número 7 involucra un extraño polvo gris que los ancianos esparcían al amanecer y que algunas familias se niegan a explicar a los forasteros. Y el consejo número 17 suena tan simple y extraño que la mayoría de los jardineros lo ignoran hoy en día, a pesar de que alguna vez ayudó a duplicar las cosechas durante veranos brutalmente secos. En el mundo natural, algunos vínculos son tan fuertes como la hermandad, específicamente entre la albahaca y los tomates. A menudo, los huertos de tomates solitarios son blancos fáciles para pulgones, gusanos y moscas blancas, lo que puede hacer que la cosecha tenga un sabor insípido y sin vida. Para solucionar esto, nuestras abuelas confiaban en otra planta, la albahaca. La albahaca actúa como un guardaespaldas leal, emitiendo un aroma especial que mantiene alejadas a las plagas. Esta es la ciencia de la asociación de cultivos, donde una especie protege naturalmente a otra. Cuando cae la noche, las babosas y los caracoles comienzan su gran festín con los preciados brotes. Si tienes la intención de salir al huerto con una linterna en la mano para cazarlos como suelen hacer los agricultores de mal genio, deja que la abuela te cuente un secreto. Las babosas no necesitan encontrar comida, necesitan encontrar refugio. Así es como ella lidiaba con ellas. Por la tarde, colocaba trozos planos de madera contrachapada, algunos troncos viejos o láminas de cartón justo al lado de los bancales de verduras. Las babosas, siendo criaturas de oscuridad y humedad, lo considerarán un hotel perfecto de 5 estrellas para esconderse del duro sol del día siguiente. Temprano en la mañana, solo necesitas salir al huerto, darle la vuelta a la tabla, y todos los enemigos estarán acurrucados justo debajo. El resto es simplemente recogerlos. En los jardines ingleses tradicionales del siglo XIX, en lugar de tablas de madera, la gente solía usar hojas de repollo u hojas viejas de lechuga. Colocaban hojas grandes y marchitas en los bancales de verduras por la tarde. A la mañana siguiente, las babosas se aferraban a la parte inferior de estas hojas para refugiarse del sol. El jardinero solo necesitaba recoger las hojas y llevarse las babosas para deshacerse de ellas. Pero ten en cuenta, nunca uses indebidamente tablas de madera que hayan sido tratadas químicamente o que tengan pintura impermeable, ya que las toxinas pueden filtrarse en tu suelo y verduras. Y esta trampa solo es efectiva si la revisas temprano en la mañana. Si la olvidas por unos días, las babosas pueden poner huevos justo debajo de esa tabla, y accidentalmente convertirás la trampa en una granja de babosas en tu propio huerto. La jardinería es a veces el arte de saber esperar en lugar de perseguir. Después de limpiar las plagas, es hora de ser paciente con los nuevos brotes de vida, las cáscaras de plátano y el banco de potasio de la cocina. Una cáscara de plátano es una mina de potasio. Por peso seco, es aproximadamente un 42% de potasio, más alto que una bolsa de fertilizante comercial 10-10-10 de la ferretería. También está cargada de fósforo y un rastro de nitrógeno. El potasio es el mineral que le dice a una planta que es hora de florecer y dar frutos. Decide si tu planta de pimientos te da 3 pimientos o 30. Mi abuela tenía 2 métodos, el método lento y el método rápido.
El método lento era simple. No las cortaba. No las picaba. Enterraba la cáscara entera intacta a unas 4 pulgadas de profundidad junto a un rosal o una planta de tomate. La cáscara se descomponía en 6 a 8 semanas, alimentando con potasio directamente la zona de las raíces. El método rápido era el té de plátano. 3 cáscaras en un cuarto de galón de agua cubiertas con una gasa y dejadas en el porche trasero durante 48 horas. Tomaba el color de un té suave y olía ligeramente dulce. Vertía una taza alrededor de cada planta en floración una vez a la semana durante todo el verano. Hay una historia detrás de esto. Los agricultores de Filipinas han preparado té de cáscara de plátano desde el siglo XVIII, no para las verduras, sino para el cacao, el árbol que nos da el chocolate. Los archivos de la FAO contienen recetas casi idénticas a las de mi abuela. Y en 1943, un pequeño libro de bolsillo llamado Victory Gardens for Beginners tenía una receta en la página 41 llamada tónico de cáscara de fruta. Corazones de manzana, cáscaras de plátano, corteza de naranja, remojar, colar, verter. Puede que no supiera que estaba continuando una tradición, pero lo estaba haciendo. Un pequeño extra, porque mi abuela coleccionaba pequeños extras. Decía, si frotas el interior de una cáscara de plátano en las hojas de una planta de interior, las hojas brillan como si alguien las hubiera encerado. Tenía razón. Pruébalo esta noche. Así que, las raíces estaban alimentadas, las flores estaban alimentadas. Ahora considera el método de cultivo de papas en neumáticos. ¿Quién dice que obtener una cosecha abundante de papas requiere un campo enorme o cavar incansablemente para buscar tubérculos en las profundidades de la tierra? Si tienes un neumático viejo en la esquina de tu patio, ¡felicidades! Tienes uno de los trucos de cultivo de alimentos más fáciles y productivos que la generación anterior haya usado jamás. Nuestros abuelos comenzaban colocando un neumático en el suelo. Luego ponían algunas papas de siembra adentro. A medida que los tallos comenzaban a crecer y estirarse hacia arriba, agregaban otro neumático encima y vertían más tierra en él. Continuando con este proceso, construían imponentes torres de papas. Esta configuración vertical era clave para fomentar que los tubérculos se formaran a lo largo de los tallos enterrados, en lugar de simplemente extenderse horizontalmente como en la siembra tradicional. Como resultado, toda la cosecha de papas crecía hacia arriba, creando un área de cosecha superproductiva en un espacio muy pequeño. Esto ahorraba significativamente espacio, agua de riego y tiempo de mantenimiento. Cuando llegaba el momento de cosechar, el trabajo se volvía mucho más fácil. Solo necesitaban quitar cada neumático de la pila, y se revelarían libras de papas limpias y completamente desarrolladas sin necesidad de cavar. Los huertos siempre tienen invitados no deseados listos para arruinar todo tu arduo trabajo de la noche a la mañana. La solución radica en una especia fuerte que se encuentra en la cocina, el polvo de pimienta de cayena. La ciencia detrás de este truco es la capsaicina, la sustancia que hace que la pimienta sea picante, la cual es un irritante muy fuerte para las narices y patas sensibles de los animales. Al espolvorear una buena cantidad de pimienta de cayena alrededor de la base de las plantas en el área de cultivo, creamos una barrera invisible pero poderosa. Según la abuela, cuando los animales curiosos la tocan, inmediatamente se sienten incómodos y se mantienen alejados. Es importante recordar espolvorearla nuevamente después de regar o de la lluvia para mantener la protección funcionando. Este es un método seguro, completamente no tóxico para el medio ambiente, pero muy efectivo para mantener el huerto libre de plagas, ayudando a que tus verduras crezcan en paz bajo esa protección picante. La gente de hoy gasta millones en temporizadores complejos y sistemas intrincados de tuberías de plástico por todo el jardín. Mi abuela no lo hacía, solo necesitaba una vieja olla de barro. Me decía, no hagas que las plantas vayan a buscar agua, pon el agua justo a sus pies.
El método es inimaginablemente simple. Enterraba una olla de terracota sin esmaltar en el suelo justo en el medio del bancal de verduras, dejando solo la boca de la olla a la vista sobre el suelo. La llenaba de agua y luego usaba una piedra plana para cubrir la boca y evitar la evaporación. Gracias a la porosidad natural de la terracota, el agua se filtrará lentamente a través de las paredes de la olla directamente hacia el suelo, proporcionando a las raíces exactamente la cantidad de agua que necesitan. Ni más ni menos. Este es el método de riego con ollas, una herencia agrícola con una historia de más de 4.000 años en el norte de África y China. En México y muchos países latinoamericanos, los agricultores han utilizado ollas de terracota locales para cultivar maíz, frijoles y calabazas durante siglos. Es el pináculo de la conservación. El agua no se evapora, no moja las hojas, reduciendo el riesgo de moho, y las raíces de las plantas crecerán automáticamente alrededor de las paredes de la olla para beber el agua. Pero mantente alerta. Debes usar ollas de barro sin esmaltar. Si usas una olla con un exterior esmaltado brillante, el agua no puede filtrarse y este método es completamente inútil. Y recuerda revisar la tapa cada semana. Si se deja abierta, el agua se evaporará rápidamente y accidentalmente convertirás la jarra de agua en una trampa para que los mosquitos pongan huevos. Una olla, un poco de agua. Así es como riegas tu huerto sin desperdiciar ni una sola gota. Puede que la abuela no conociera términos como presión osmótica o sistemas de microrriego automático, pero entendía el ritmo de la tierra. Pero regar no es suficiente. ¿Cómo vencemos el frío de los primeros días de primavera? El suelo puede volverse ácido con el tiempo. Y junto con eso viene el ataque constante de babosas y caracoles, a los que les encanta dejar agujeros en las hojas jóvenes. El secreto es usar ceniza de madera, un sobrante de la estufa, para esparcirla alrededor de la base de tus plantas. Esta capa seca de ceniza crea una barrera sobre la que las babosas y los caracoles odian arrastrarse porque seca sus cuerpos. Además de ser un gran guardaespaldas, la ceniza de madera proporciona calcio y potasio, dos nutrientes esenciales que ayudan a que los tomates, las calabazas y los pimientos crezcan más fuertes mientras ayudan a equilibrar el pH del suelo que es demasiado ácido. Con solo reutilizar algo que normalmente se tiraría, podemos proteger nuestras plantas de los enemigos y nutrir el suelo de manera sostenible. Las exuberantes rosas verdes que crecen detrás de esa barrera de ceniza gris son una maravillosa armonía de protección y nutrición, demostrando que nada es inútil si sabes cómo usarlo. La piel marrón y parecida al papel de una cebolla amarilla no es basura. Mi abuela recolectaba esas pieles todo el invierno en una bolsa de papel detrás de la puerta de la despensa. Para marzo, cuando comenzaba con los semilleros de tomates y pimientos en el alféizar de la ventana, la bolsa estaba llena. Hervía 2/4 de galón de agua, echaba las pieles de 5 o 6 cebollas, apagaba el fuego y lo dejaba reposar durante la noche. Por la mañana tenía un rico color marrón rojizo, el color del roble teñido. Lo colaba, diluía una parte de té en 3 partes de agua y regaba sus plántulas con él cada pocos días. Lo que hacía era silencioso y constante. La piel de cebolla contiene quercetina, un antifúngico vegetal que ha demostrado en estudios de laboratorio combatir el Pythium, el hongo detrás del marchitamiento fúngico. El marchitamiento fúngico es la angustia de la siembra de semilla. Plántulas perfectas en el desayuno, colapsadas en la línea del suelo para la cena. El té de piel de cebolla es uno de los remedios más antiguos para esto y uno de los más efectivos. Los agricultores polacos del siglo XIX lo llamaban cebula lek, medicina de cebolla. La revista The Farmer's Wife publicó una receta casi idéntica en su edición de marzo de 1938. Mi abuela la sacaba de su memoria cada primavera como una oración que había heredado, pero que nunca cuestionó. Una advertencia.
No lo rocíes sobre las hojas a pleno sol de la tarde. Los aceites concentrados pueden quemar los brotes tiernos. Riega la tierra, no la planta. Las cebollas se encargan del hongo, previniendo la polinización cruzada. Si alguna vez hemos plantado 2 variedades diferentes de calabaza o pimientos en el huerto y hemos terminado con sorpresas inesperadas, como frutos de sabor extraño o forma rara, el problema radica en la polinización cruzada. Algunos cultivos pueden polinizarse de forma cruzada fácilmente, cambiando el sabor, el tamaño o el rendimiento de la siguiente generación de semillas. Para la abuela, que siempre quería mantener la pureza de las semillas para asegurar la cosecha del próximo año, la solución podía ser tan simple como agregar unos pocos metros de espacio al huerto. Los cultivadores de antaño prestaban mucha atención a la siembra, para evitar esta mezcla no deseada. Usaban el truco de la distancia, simplemente separando diferentes variedades de calabaza por unas pocas yardas. O usaban el truco del tiempo, escalonando el tiempo de siembra, para que una variedad floreciera unas semanas antes que la otra. Esto asegura que cuando los insectos polinizadores vuelan de una planta a otra, no mezclan el polen entre diferentes variedades. Este truco es extremadamente importante para los hogares que guardan semillas, porque ayuda a mantener la pureza de las mismas. Esto le permitía a la abuela cultivar cosechas más fuertes y confiables año tras año, porque sabía exactamente qué resultados producirían esas semillas. Hoy en día, la gente compra bandejas de plástico negro brillante en la tienda, las usa una vez y las tira, creando toneladas de desperdicio cada temporada. Mi abuela era diferente. Nunca compraba bandejas para plántulas. Cada mañana, antes de hacer el té, enrollaba periódicos viejos para formar pequeñas y lindas macetas. Solo toma 2 minutos. Tomas un frasco de vidrio como molde, envuelves una tira de periódico alrededor de él, doblas la parte inferior hacia adentro para crear la base de la maceta, y luego sacas el frasco, lo llenas con tierra y siembras las semillas. Para cuando la planta es lo suficientemente grande como para ser trasladada al huerto, simplemente colocas toda la maceta de periódico en el suelo. El papel se descompondrá naturalmente, convirtiéndose en parte del suelo mientras las raíces simplemente siguen creciendo sin siquiera darse cuenta de que han cambiado de hogar. Este es el método de trasplante sin impacto que aplicaban las generaciones anteriores de agricultores. Protege el sistema de raíces extremadamente frágil de las plántulas, algo que con cualquier manipulación brusca puede hacer que la planta se atrofie, tardando toda una semana en recuperarse. Estudios modernos sobre agricultura sostenible y permacultura han demostrado que mantener las raíces en su entorno original ayuda a las plantas a adaptarse a los microorganismos en el nuevo suelo, el doble de rápido que los métodos de trasplante tradicionales. La única regla aquí es usar periódicos impresos con tinta a base de soja, en lugar de la tóxica tinta química a base de aceite de décadas pasadas. Y no entierres demasiadas capas gruesas de papel, porque accidentalmente podría evitar que las raíces lo atraviesen durante la etapa inicial. Si esta publicación acaba de salvar a tus plantas jóvenes, presiona el botón de me gusta. No por mí, sino por el próximo jardinero que necesite escuchar esto antes de usar una pala para desenterrar raíces jóvenes. Los periódicos son baratos, pero si quieres entender verdaderamente la vida de una planta, tienes que mirar hacia abajo, a las raíces. Al siguiente consejo lo llamo tecnología de la antigüedad. Es la clave para ayudar a los huertos del desierto a sobrevivir a las peores sequías. La colocación estratégica de girasoles. A menudo cultivamos girasoles solo para admirar su vibrante belleza y cosechar sus semillas. Pero para la abuela, la ubicación de las plantas de girasol podía determinar el éxito de todo el huerto. Usaba estas imponentes plantas para algo más que decoración. Las plantas más débiles como la lechuga o la espinaca se marchitan fácilmente bajo el duro sol de la tarde o son derribadas por fuertes vientos. La abuela implementaba la estrategia plantando girasoles a lo largo del borde del huerto, convirtiéndolos en cortavientos, proveedores de sombra y enrejados naturales.
Estas plantas altas bloqueaban los duros rayos del sol de la tarde, creando un área sombreada ideal para proteger las plantas suaves y que se marchitan fácilmente. Al mismo tiempo, el tallo grueso y robusto del girasol también sirve como un excelente enrejado natural, ahorrando el costo de construir uno. Las plantas trepadoras como los pepinos o los frijoles de enrame sembrados cerca encontrarían naturalmente su camino hacia arriba por el tallo, manteniéndolos ordenados y fácilmente accesibles. Además, los girasoles atraen a docenas de polinizadores, como abejas y mariposas, ayudando a impulsar la productividad en todo el huerto. Después de la temporada de floración, los pájaros vienen a comer las semillas de girasol y a menudo se quedan para cazar plagas como los gusanos de la col. Nunca dejes que el poder oculto de tus verduras se vaya por el desagüe después de una comida familiar. Después de hervir papas, zanahorias o verduras, muchas personas tiran el agua, sin saber que está llena de preciosos nutrientes. Nuestras abuelas solían usar el agua de las verduras como un fertilizante líquido natural para las plantas. Después de ser calentada, esta agua retiene muchas vitaminas y minerales de las verduras. Una vez que se enfría por completo, se convierte en un tónico lleno de elementos esenciales que ayudan a las plantas a recuperar su fuerza. Regar con esto 1 o 2 veces por semana hace que las hojas tengan un verde más profundo y los tallos sean notablemente más robustos. Esta es una forma de fertilizar que es a la vez barata y efectiva, aprovechando al máximo los recursos naturales para alimentar la vida. Las plantas exuberantes y fuertes, que se elevan alto después de beber esta agua nutritiva, son una gran recompensa por valorar cada pequeña porción de nutrición de la cocina. Cada otoño, mi abuela colocaba 5 capas de periódicos viejos alrededor de sus calabazas y zapallos, superponiéndolas como tejas. Encima, acerrín u hojas secas de arce. Sin cavar, sin labrar, sin herbicidas. El papel bloqueaba el sol. Las semillas de maleza se asfixiaban. Las lombrices de tierra surgían por millones. El periódico es una de sus comidas favoritas. Para la primavera, la tierra estaba más suave que cualquier huerto labrado en el condado. Ella lo llamaba acostar al huerto. Era jardinería sin excavación antes de que tuviera un nombre. Ahora la advertencia. Su periódico estaba bien. El cartón moderno, las cajas de puza, las cajas de cereales, cualquier cosa brillante o a prueba de grasa no lo está. En 2023, la EPA descubrió que el 97% del cartón de grado alimenticio da positivo en PFEs, los químicos eternos. Un estudio del Sierra Club de 2024 midió los PFAS en verduras de hoja verde cultivadas sobre mantillo de cartón, en más de 8 veces el umbral de seguridad de la FDA. Los PFAS no se descomponen. Permanecen en el suelo 1000 años. Usa solo cartón corrugado marrón liso. Sin tinta, sin revestimiento, sin cinta adhesiva o periódicos impresos después de 1990. Mi abuela no necesitaba esta advertencia. Nosotros sí. Si esto acaba de salvar tu suelo, toca el botón de me gusta. No por mí, por el próximo jardinero que necesite escucharlo antes de colocar su mantillo de cajas de pizza. El cartón alimentaba a las lombrices. Hay primaveras en las que las heladas duran hasta abril, asfixiando a las plántulas recién brotadas. Mi abuela siempre miraba la pila de madera de desecho en el garaje y los viejos marcos de ventanas desechados. No los tiraba. Los convertía en un pequeño gabinete de vidrio para sus verduras. Esa es la técnica de la cajonera fría. Construía un marco de madera abajo, lo colocaba sobre el lecho de tierra y usaba una ventana vieja como tapa. Actúa como un invernadero diminuto, atrapando el calor del sol durante el día y manteniendo el suelo caliente por la noche. Sin electricidad, sin calefacción, solo física simple. La luz entra, el calor no se escapa. Esta estructura le permitía cosechar col rizada y lechuga desde los últimos días del invierno, mientras los vecinos todavía estaban sentados mirando los bancales vacíos del huerto.
Esta es la técnica que los jardineros del siglo XIX llamaban aprovechar la energía solar aprisionada. Pero aquí está la regla de supervivencia. No olvides la ventilación. En los hermosos días soleados, la temperatura dentro del marco puede alcanzar los 40 grados Celsius, hirviendo tus verduras antes de que te des cuenta. Mi abuela siempre colgaba un pequeño termómetro adentro, y cuando veía que la aguja pasaba la línea roja, abría un poco la tapa. Eso es cuidado devoto, no automatización sin alma. Un marco viejo, unos pocos brotes de verduras. Acabas de recuperar días de las manos del invierno. Todo en el huerto está bien. Las plantas están verdes. El suelo está húmedo. La temperatura es perfecta. Pero entonces, al amanecer, vi a la abuela sosteniendo una bolsa de polvo blanco fino, espolvoreándolo sobre cada hoja como si estuviera empolvando la piel de un bebé. Dijo que no era medicina. Era una armadura de tiempos prehistóricos. Algo que si lo vieras, pensarías que es magia. Pero la verdad es mucho más increíble que eso. Cada mañana, mi vecino, el señor Miller, solía venir al huerto de la abuela con cara de gruñón. Sostenía una botella de un costoso aerosol químico en la mano, quejándose de las hormigas y las babosas que arruinaban su jardín. Mi abuela bajó suavemente una caja de lata plateada descolorida del estante de la cocina y le dijo que se la llevara a casa y la probara. Parecía harina. Seguramente el señor Miller se sintió confundido. El señor Miller se rió, pero lo probó. Y una semana después, nunca volvió a comprar otra botella de productos químicos. En realidad era tierra de diatomeas, que son fósiles de hace 30 millones de años, formados a partir de los caparazones de algas unicelulares en el fondo de antiguos océanos. Cuando se muele, se convierte en un polvo blanco fino como la tiza. Pero bajo un microscopio, cada partícula de ese polvo es un trozo afilado de cristal de sílice. Badas a las plagas físicamente. Cuando los insectos se arrastran sobre esa capa de polvo, las diminutas partículas de sílice cortan sus caparazones cerosos protectores, haciendo que se deshidraten y mueran en un plazo de 24 a 72 horas. Fue entonces cuando entendí una cosa. La industria de control de plagas de $16,000 millones en los Estados Unidos no quiere que sepas sobre este polvo. Una bolsa de tierra de diatomeas, DE, solo cuesta unos pocos dólares y puede resolver el problema de una vez por todas, mientras que ellos necesitan que regreses cada mes para comprar costosas dosis químicas. Es un modelo de negocio basado en la dependencia. La EPA ha registrado la DE para la agricultura orgánica desde 1960. Es segura, silenciosa y efectiva, tal como la naturaleza siempre ha operado. El huerto de la abuela nunca tuvo una sola plaga. Pero para que un huerto crezca fuerte, además de no ser atacado por enemigos, necesita ser nutrido adecuadamente para estar sano desde lo más profundo. En los viejos tiempos, la jardinería no se trataba solo de cavar y sembrar. También era el hábito de mirar al cielo todas las noches. Nuestros abuelos creían que las plantas tienen su propio ritmo de respiración, y la luz de la luna es una guía silenciosa. Muchas personas plantan o podan cuando les apetece, lo que puede desperdiciar la energía de la planta. El secreto es observar las fases de la luna, porque la luz de la luna no solo mueve los océanos, afecta profundamente el flujo de savia dentro de las plantas. Cuando la luna está creciendo y llenándose, la energía se mueve fuertemente hacia las hojas, lo que lo convierte en el momento perfecto para plantar verduras de hoja verde como la lechuga o la espinaca. Cuando la luna está llena y más brillante, el poder se concentra en los frutos, en el estante superior del cobertizo. Envueltos en papel de periódico y clasificados por tamaño, mi abuela guardaba 40 frascos de vidrio Mason. No para enlatar. Estos eran los frascos del huerto. En la última semana de abril, cuando las plántulas iban a la tierra pero las temperaturas nocturnas aún descendían cerca del punto de congelación, sacaba esos 40 frascos a las diques y los ponía boca abajo sobre las plantas más tiernas. Un frasco por plántula,
presionado suavemente en la tierra para sellarlo. Por la mañana, cada plántula había pasado la noche en su propio invernadero privado del tamaño de una pelota de softball. Es una antigua técnica inglesa llamada forzado con campana de cristal, utilizada en los huertos comerciales desde el siglo XVII. Un frasco Mason inventado por John L. Mason en 1858 y comprado por docenas por $15. Hace el mismo trabajo que una campana de cristal victoriana soplada a mano que se vende hoy, en subastas por $300. Una regla que me inculcó: quítalos antes de las 10 en cualquier día soleado. Rompí esa regla exactamente una vez. Dejé los frascos en una cálida mañana de mayo mientras leía un libro adentro. Para cuando me acordé, el sol había cocinado 3 de sus mejores plántulas de tomate, convirtiéndolas en sopa verde. No gritó. Solo miró las plantas muertas y dijo: «Ahora ya lo sabes». Un informe de extensión del USDA estima que el uso de campanas extiende la temporada de cultivo en el norte de 2 a 3 semanas en cada extremo y aumenta el rendimiento de la temporada fría en un 18%. Y ahora el que te prometí al principio. Agua, con sal de Epsom. Cada pequeña semilla esconde una chispa de vida en su interior, esperando el momento adecuado para despertar. Pero no todas las semillas captan el ritmo desde el principio. Algunas simplemente se quedan ahí en la tierra, y algunas plántulas jóvenes son débiles con raíces temblorosas. Los jardineros experimentados a menudo comparten un consejo muy simple. Antes de sembrar, remoja las semillas en agua con sal de Epsom. La sal de Epsom proporciona mucho magnesio, que es un elemento clave para que las semillas broten y crezcan. Es muy simple. Solo disuelve una cucharada de sal de Epsom en un galón de agua tibia. Luego deja que las semillas se remojen durante unas 4 a 6 horas. Este magnesio penetrará a través de la cubierta de la semilla, ayudando a que las raíces crezcan más rápido y creando plántulas muy vigorosas. Este pequeño consejo le da a la vida un comienzo saludable, lo que lleva a una cosecha de alto rendimiento y a un crecimiento mucho más uniforme. En las tardes de verano, mi abuela a menudo recogía un puñado de tierra. Estaba fresca. La tierra también necesita usar ropa, decía. Odiaba ver el suelo desnudo. El suelo desnudo es un suelo hambriento, torturado por el sol. Siempre lo cubría con una capa de paja seca, hojas descompuestas o pasto seco. Esta manta tiene de 5 a 10 centímetros de espesor. Una regla de supervivencia. Debes dejar 5 centímetros alrededor de la base de la planta. Si el mantillo toca el tallo, estás invitando a enfermedades fúngicas y a los ratones a comerse las raíces. Esta es la técnica del acolchado, la clave de la agricultura sostenible. Masanobu Fukuoka demostró que regenera el ecosistema del suelo. Los informes de la UC California confirman que acolchar la base ayuda a reducir la evaporación del agua hasta en un 70%. Los antiguos aztecas usaron este método en islas artificiales para cultivar continuamente durante cientos de años. Pero ten cuidado, no uses pasto recién cortado. Fermentará, liberará calor y quemará las raíces de las plantas jóvenes. Y una capa de mantillo de más de 15 centímetros de espesor hará que las raíces se asfixien por falta de oxígeno. Sé amable con la tierra, y la tierra te alimentará. Pero incluso cuando el suelo está protegido, las plagas siguen siendo una pesadilla. Y la abuela convocaba a este poderoso ejército, un ejército que no solo asusta a las plagas, sino que también enriquece el ecosistema del huerto. Al pasear por el huerto, lo más importante no es elegir la planta más bonita para mirar, sino encontrar la mejor planta para guardar semillas. Muchos jardineros a menudo cometen el error de cosechar semillas de cualquier planta que quede al final de la temporada, incluidas aquellas que son débiles, propensas a enfermedades o de forma irregular. Esto causa involuntariamente que la calidad del cultivo disminuya año tras año. Los jardineros experimentados siempre son muy selectivos.
Observan toda la temporada de crecimiento para encontrar las plantas verdaderamente sobresalientes, saludables, naturalmente resistentes a las enfermedades, de alto rendimiento y con características estables. Solo las plantas que cumplen con esos criterios son elegidas para la cosecha de semillas. Por el contrario, las semillas de plantas enfermas o atrofiadas siempre se descartan porque cualquier debilidad de la planta madre se transmitirá a la siguiente generación. Esta cuidadosa selección es el secreto para mantener un huerto de verduras saludable, bien adaptado al suelo y clima específicos de cada huerto, y que rinda una producción constante año tras año. Así es también como los jardineros de antaño realizaban la selección natural sin requerir absolutamente ningún laboratorio, solo observación y paciencia. Todo lo que se necesitaba era una cerca vieja, una simple estaca o incluso un trozo de cordel. Y eso era todo lo que la abuela necesitaba para convertir un espacio pequeño en una abundante área de cosecha. En el pequeño jardín de la abuela, desperdiciar espacio era inaceptable. Las plantas que se extienden por el suelo no solo ocupan espacio, sino que también son susceptibles a la pudrición de los frutos o a los ataques de plagas del suelo. El secreto de la abuela era usar el sistema de jardinería vertical. Al usar enrejados caseros, estacas de bambú o cordeles, fomentaban que las plantas treparan. Cultivar plantas verticalmente ayuda a aumentar la circulación de aire alrededor de las hojas, lo cual es crucial para reducir las enfermedades fúngicas. También protege la fruta de la pudrición debido al contacto con el suelo húmedo. Las enredaderas se mantienen ordenadas, haciéndolas mucho más fáciles de alcanzar durante la época de cosecha. A veces, las plantas amantes de la sombra, como la lechuga o la espinaca, se escondían hábilmente debajo de estas estructuras verticales, utilizando la sombra para mantenerlas frescas en el calor de la tarde. La productividad de las plantas a menudo mejora significativamente porque la luz del sol llega a más hojas. Este consejo no solo aprovecha al máximo el espacio, sino que también hace que deshiervar y regar sea mucho más sencillo. El ajo actúa como un guerrero silencioso pero muy duro que protege la vida. Los brotes repentinos de pulgones, arañas rojas u hongos a menudo asustan a las personas, haciéndolas recurrir a pesticidas químicos tóxicos que dañan tanto el medio ambiente como nuestra salud. Pero la abuela puede manejar eso. Prepare un remojo de ajo. Simplemente triture el ajo, déjelo en remojo en agua durante la noche y luego cuele el líquido para rociarlo sobre las plantas al día siguiente. El olor fuerte y distintivo del ajo ahuyenta a las plagas y detiene eficazmente el crecimiento de hongos sin dañar a los insectos útiles como las abejas. La mejor parte es que el olor a ajo desaparece rápidamente en el aire, pero la protección que deja puede durar varios días. Esta es el arma secreta para mantener un jardín saludable, donde cada rama está protegida por la sabiduría de la naturaleza, manteniendo el ecosistema equilibrado y seguro. Cuando mi abuela tenía 70 años, su espalda cedió, de la forma en que ceden las cosas en un cuerpo que se había arrodillado en jardines durante 50 años. El médico le dijo que se detuviera. Podía quedarse con algunas plantas de interior. Llegó a casa, bebió una taza de té negro y salió al cobertizo. Regresó arrastrando una vieja escalera de madera que había pertenecido a mi abuelo. La apoyó contra la pared sur y ató la parte inferior a una estaca. A la mañana siguiente, plantó frijoles trepadores, pepinos y una calabaza en miniatura a sus pies. Durante 2 semanas sacó todo. Un marco de cama de hierro en bruto del ático, en el que ella y mi abuelo durmieron durante 47 años. Atado a la cerca como un enrejado para tomates. Tubos de PVC rotos perforados con bolsillos para fresas. 3 palos de escoba atados en forma de tipi. A mediados del verano, su jardín trepaba. Frijoles a la altura de los ojos, tomates a la altura de su rostro. Nunca se agachó ni una vez. Dijo una cosa ese verano que nunca he podido olvidar. Ya no tengo que agacharme. El jardín se agachó conmigo. Una encuesta de IARP de 2024 encontró que el 28% de los estadounidenses mayores de 65 años dejan la jardinería por dolor de espalda o cadera.
Cuando cambian a diseños verticales, eso se reduce al 12%. Si hay alguien en su vida que solía amar un jardín y ya no puede agacharse para cuidarlo, envíele este video esta noche. Deje un comentario con su nombre de pila. Los leo todos. Una de las mayores preocupaciones para un jardinero es la pudrición apical, una enfermedad que arruina los tomates y pimientos desde adentro, haciendo que la fruta se marchite y pierda su valor. La causa principal suele ser una grave falta de calcio en la planta. Para solucionar esto, secar cáscaras de huevo al sol, molerlas hasta convertirlas en un polvo fino y espolvorearlas alrededor de la base de la planta es una solución muy inteligente. Este polvo casero es muy rico en calcio. Se descompondrá lentamente y liberará nutrientes directamente a las raíces, actuando como un escudo, protegiendo la planta desde el suelo hacia arriba. Con solo 1 minuto de preparación, le hemos dado al jardín una fuente natural de calcio, ayudando a las plantas a mantenerse saludables y previniendo activamente las enfermedades. Por lo general, la tierra del jardín se compacta con el tiempo, lo que dificulta que los tubérculos se estiren y crezcan. El secreto aquí es plantar semillas de zanahoria y rábano juntas de manera inteligente. Los rábanos crecen muy rápido y se mantienen cerca de la superficie. A medida que crecen, aflojan naturalmente la tierra a su alrededor. Mientras tanto, las zanahorias crecen lentamente y tienden a profundizar más. Utilizarán los caminos aireados y sueltos creados por sus amigos, los rábanos, para desarrollar raíces fuertes. Este trabajo en equipo ayuda a mejorar la estructura del suelo maravillosamente sin ayuda humana. Además, dado que los rábanos se cosechan antes, recogerlos deja la cantidad justa de espacio justo cuando las zanahorias necesitan más espacio para expandirse. Un huerto fértil con zanahorias rectas y rábanos jugosos es el resultado de una planificación inteligente, donde cada planta ayuda hacia un éxito común. El agua de las pequeñas peceras después de cada limpieza es en realidad como oro líquido para cada planta del jardín. La abuela tuvo una revelación interesante. El agua de la pecera es extremadamente rica en nitrógeno y fósforo, los ingredientes principales de los fertilizantes costosos, junto con un ajetreado sistema de microbios útiles. Usar esta agua para regar directamente sus plantas proporciona una gran cantidad de nutrientes, despertando instantáneamente la vida en el suelo sin ningún producto químico artificial. Esta es una forma de ahorrar agua y obtener resultados de fertilización natural superiores, ayudando a las plantas a mantenerse verdes y saludables de manera sostenible. Las hojas exuberantes que se elevan después de un trago de agua de pecera son prueba del ciclo de nutrientes donde los desechos de un pequeño ecosistema se convierten en una rica fuente de vida para uno más grande en el jardín. Antes de que siquiera pensáramos en usar aerosoles químicos, la abuela nos enseñó un consejo sencillo. Plantar las plantas vecinas adecuadas podría ser todo lo que se necesita para mantener nuestras verduras intactas. Las plantas solitarias son fácilmente atacadas por plagas porque no hay una barrera natural. El método que usaba la abuela se llama asociación de cultivos y se basa en usar el olor como una herramienta estratégica. Los jardineros de antaño planifican meticulosamente qué plantas deben colocarse una al lado de la otra. El ejemplo más típico es plantar cebollas y zanahorias juntas. El olor de las cebollas confunde a la mosca de la zanahoria. Y a la inversa, el olor de las zanahorias confunde a la mosca de la cebolla, haciéndoles imposible encontrar su planta huésped. Del mismo modo, mezclarían caléndulas entre los lechos de tomates para repeler nematodos y pulgones. Las plantas de albahaca también se cultivaban a menudo cerca de los tomates para disuadir a los gusanos cornudos. Esta estrategia de asociación de cultivos que repele plagas minimiza los problemas de plagas antes de que comiencen. La asociación de cultivos no solo es una herramienta natural de control de plagas, sino que también atrae polinizadores y otros depredadores beneficiosos al jardín. Un ciervo puede comer 50 libras de su jardín en una sola noche. Mi abuela tuvo un problema con los ciervos durante exactamente 2 veranos antes de dejar de luchar contra ellos y comenzar a cultivar una cerca. Plantó cañas de zarzamora
en una fila doble a lo largo del borde norte de la propiedad. Una variedad sin espinas en el interior más cercano a ella. Una variedad con espinas en el exterior, más cercana a los ciervos. Espinas para ellos, sin espinas para mí, decía. Al final del segundo verano, el seto tenía 6 pies de altura y era impenetrable, y los ciervos ya le habían mudado al patio del vecino. La cerca no necesitó riego después del segundo año, ni abono, solo una poda fuerte al final del invierno. Nunca en verano, porque las cañas que dan fruto el próximo año crecen este año. Y cada julio nos daba una cosecha extra de zarzamoras. Suficiente para mermelada, suficiente para pastel, suficiente para los niños del vecindario que aprendieron a pararse en el lado sin espinas y recolectar a cambio de la promesa de no decirles a sus padres de dónde venían las bayas. Inglaterra ya ha estado cultivando setos durante 2000 años. Los romanos los plantaron. Un informe de la Real Sociedad para la Protección de las Aves encontró que los setos ingleses sustentan al 80% de las especies de aves de las tierras de cultivo del país. Una cerca viva no es solo una cerca, es un vecindario. Mi abuela tenía un vecindario vivo más del que hablarme. La comunidad de jardineros que intercambiaron con ella durante 50 años. La semilla nunca fue dinero. Era una promesa. Mi abuela nunca compró un paquete de semillas en 50 años. Intercambió cada semilla que plantó. El intercambio ocurría en la iglesia los domingos, en la feria del condado en agosto, en el estacionamiento del elevador de granos cada primavera. Alguien le entregaba un sobre de papel marrón con un nombre a lápiz. Brandywine 1987 de mamá. Y ella devolvía uno de los suyos. No había intercambio de dinero. La semilla no está a la venta, decía. Es una promesa. Un Brandywine de su colección tenía un árbol genealógico. El de 1987 provenía de su madre, quien lo guardó en 1952. Quien lo obtuvo de su tía. Quien lo obtuvo de un vecino en el sur de Pensilvania que lo llevó al oeste en 1903. 100 años de veranos pasaron de mano en mano por nada. La tradición sigue viva. El Seed Savers Exchange en Iowa ha preservado semillas tradicionales desde 1975 y ahora alberga 25,000 variedades. 500 bibliotecas públicas estadounidenses administran bibliotecas de semillas, donde se saca un paquete de la misma manera que se saca un libro. Un estudio de National Geographic de 2020 encontró que el 94% de las variedades de vegetales comerciales que existían en Estados Unidos en 1900 ahora están extintas. El intercambio de semillas tradicionales es la última defensa. Enlace en la descripción. Si tiene una semilla familiar, no deje que muera con usted. Comente su nombre a continuación. Alguien que esté viendo esta noche podría estar buscándola. Las semillas son comunidad. Cada vez que cocinaba, solía tirar habitualmente las cáscaras de cebolla al cubo de la basura. Pero mi abuela era diferente. Siempre tenía un tazón pequeño colocado junto a la tabla de cortar para recoger estas cáscaras de cebolla. Me decía, las plantas son como las personas. A veces solo necesitan una taza de té para recuperarse. El proceso es extremadamente simple. Se guardan las cáscaras de cebolla y se vierte agua hirviendo sobre ellas para que se remojen durante la noche. Por la mañana, el agua se vuelve de un amarillo oscuro. Se cuela el líquido. Se diluye en una proporción de 1:2 y luego se vierte directamente en la base de la planta. Desde el siglo XVIII, los agricultores de Europa del Este han utilizado esta agua para salvar las plantas de las heladas. La ciencia moderna lo llama quercetina, un poderoso antioxidante. Los estudios modernos de plantas, como los ensayos en el Journal of Plant Physiology, han confirmado que el extracto de cáscara de cebolla ayuda a activar la resistencia sistémica adquirida, ayudando a los cultivos a crear sus propias barreras antibacterianas y antifúngicas sin productos químicos. Pero escuche, nunca lo deje por más de 24 horas. El agua de cáscara de cebolla fermenta muy rápidamente.
Olerá mal y producirá bacterias que pudren las raíces. Solo prepare lo suficiente para usar en un día. Si se olvida, deséchelo de inmediato. Así es como mi abuela siempre lo hacía. El té de cáscara de cebolla es solo el comienzo. Alimenta a la planta. Pero, ¿cómo alimentamos todo el suelo? La abuela siempre decía, un jardín que deja el suelo desnudo es un jardín suicida. Pero el abrigo que le ponía al suelo no era algo que se compra en una tienda. Guardar semillas es un trabajo serio, parte de la herencia de la jardinería. Y la forma en que la abuela las almacenaba marcaba la diferencia cuando llegaba el momento de plantar para la próxima temporada. El calor, la luz y la humedad son tres enemigos peligrosos que pueden matar el potencial de la semilla, haciéndolas incapaces de germinar. Después de que las semillas se limpiaban de pulpa o cáscaras y se secaban completamente, se etiquetaban cuidadosamente. La abuela las almacenaba en recipientes secos, oscuros y herméticos. Los sobres viejos o los frascos de vidrio con tapas herméticas solían ser opciones ideales. El lugar de almacenamiento ideal solía ser un lugar fresco y oscuro, como la despensa del sótano o el rincón oscuro de un armario. Para combatir cualquier humedad residual, algunos jardineros de antaño también agregaban una pizca de arroz o leche en polvo, que puede absorber la humedad, manteniendo las semillas constantemente secas. Este método de almacenamiento simple y discreto protege mejor las semillas de los efectos de la temperatura, la luz y la humedad. Asegura que las semillas de alta calidad que la abuela seleccionó cuidadosamente sobrevivirán y mantendrán una fuerte vitalidad hasta la próxima temporada de crecimiento. Si alguna vez hemos notado que un rincón de nuestro patio es más cálido, o que la tierra en un lecho de vegetales se seca más rápido que en otros, la abuela nos enseñó a confiar en ese instinto porque las plantas también lo notan. Es un error pensar que todos los lugares del jardín son iguales. Si planta el mismo cultivo en todas partes, algunas plantas no alcanzarán su máximo potencial. El secreto de la abuela era la utilización estratégica del microclima. Deberíamos tomarnos el tiempo para observar el jardín de cerca. ¿Dónde se derrite primero la nieve en la primavera? ¿Qué líneas de cercas retienen el calor por más tiempo y qué rincones mantienen la sombra por la tarde? Por ejemplo, plantaría tomates o melones cerca de muros de piedra. Estas paredes absorben el calor solar durante el día y lo irradian de regreso por la noche, reteniendo calor adicional y extendiendo la temporada de crecimiento para las plantas amantes del calor. Por el contrario, colocaría verduras de hoja verde como la lechuga en áreas que reciben el sol de la mañana, pero se mantienen frescas por la tarde, evitando que se marchiten. Los lugares bajos donde la humedad tiende a persistir por más tiempo se reservarían para cultivos que necesitan mucha agua, como el repollo. Al comprender las sutiles diferencias de cada área de microclima, la abuela maximizó el crecimiento y el rendimiento de las plantas sin mucho ajuste manual. En la encimera de la cocina de mi abuela, justo al lado del azucarero, había un frasco de vidrio. Ese frasco nunca iba a la basura. Contenía los pozos de café usados de la cafetera de la mañana y de la mañana anterior, acumulándose toda la semana como una pequeña cuenta de ahorros marrón. El sábado, lo llevaba al jardín y espolvoreaba los pozos alrededor de sus tomates, sus pimientos, sus fresas, y nunca olvidaré esto, en un foso delgado alrededor de sus rosales. El gato del vecino seguía haciendo lo que hacen los gatos en la tierra blanda. Ella había decidido que ya era suficiente. He aquí por qué funciona. Los pozos de café son un alimentador de nitrógeno de liberación lenta, aproximadamente un 2% de nitrógeno por peso, y no queman las raíces como lo hace el fertilizante sintético. Más importante aún, la cafeína paraliza el sistema nervioso de las babosas. Una babosa que cruza un anillo de pozos sufre lo que ella llamaba el tambaleo lento. No muere dramáticamente, simplemente se aleja y nunca regresa. Un ensayo del USDA en 2022 encontró que las plantas de tomate a las que se les da una taza de pozos usados por mes producen un 15% más de fruta que el control. Solo hay una regla.
No los amontone de forma espesa, a más de media pulgada de profundidad. Se enredan como fieltro mojado y evitan que el agua se filtre. Un ligero espolvoreado es todo lo que la tierra ha pedido. Y aquí hay un pedazo de historia que mi abuela ni siquiera conocía. En la década de 1950, las tiendas de comestibles en el medio oeste rural vendían pozos usados de sus mostradores de delicatessen por 5 centavos la libra, embolsados y etiquetados como tónico de jardín. 1 centavo, la libra. Ese era el tipo de cambio entre el desayuno y la cena en una economía de patio trasero que ya no existe. Pero si el café despierta la tierra, el calcio es lo que mantiene unida a toda la planta. Detrás del cobertizo, apoyada contra el pino, mi abuela guardaba una sección de canaleta de lluvia de aluminio que mi tío había arrancado de la casa durante la reparación de una tormenta. Doblada en un extremo, con la pintura desgastada, cualquier otra persona la habría llevado al basurero. La cortó en 2 tramos de 3 pies, tapó los extremos con restos de madera y un poco de silicona, y los llenó con tierra para semilleros. Esa canaleta desechada se convirtió en su vivero de plántulas. 60 brotes por tramo. Los colocó en el lado soleado de la ventana de la cocina en febrero. Para abril, tenía más plántulas de tomate, pimiento y lechuga de las que podía usar. Aquí está el truco. Cuando las plántulas tenían 4 pulgadas de alto y tenían sus primeras hojas verdaderas, no las sacaba una por una. Inclinaba toda la canaleta sobre la hilera preparada del jardín y toda la columna de tierra, con 60 plántulas espaciadas a lo largo, se deslizaba en una larga cinta directamente hacia una zanja que ya había cavado. Sin impacto en las raíces, sin impacto por el trasplante, ni una sola plántula perdida de 60. Los agricultores japoneses durante el período Edo, hace 300 años, partían eslabones de bambú de la misma manera, para las plántulas de arroz antes de trasplantarlas a los arrozales. Mother Earth News publicó este proyecto de bricolaje en 1978. Mi abuela lo había estado haciendo desde la década de 1950. Cuando ves pájaros volando, escuchas cantos. Mi abuela veía un ejército de patrulla. Nunca sostuvo una botella de spray. Ella eligió reclutar. Todas las tardes se sentaba en silencio en el porche, esparciendo migas de pan, silbando para llamar a los gorriones, y reyezuelos al jardín. Para ella, los pájaros eran los mejores jardineros del mundo. El método es más simple de lo que piensas. Colocó una bandeja de agua poco profunda para que se bañaran. Plantó algunos arbustos de bayas para que anidaran y absolutamente nunca usó pesticidas químicos en el jardín. Por cada pequeño nido de pájaro, tenía cientos de empleados trabajando diligentemente. Los reyezuelos y los gorriones limpiaban orugas, saltamontes y gusanos cortadores desde el principio. La ciencia llama a eso control biológico de plagas. Estudios de la Universidad de Illinois han demostrado que las aves insectívoras pueden consumir hasta un 25 a 50% de la población de plagas en los huertos cada temporada. Desde hace mucho tiempo, los agricultores chinos sabían colgar nidos de pájaros artificiales en los jardines de té para evitar que los gusanos se comieran las hojas. Este es un ecosistema vivo, donde mi abuela no necesitaba hacer nada excepto proporcionar un lugar decente para quedarse. Solo tome nota. Nunca use productos químicos en el jardín si desea que los pájaros regresen. Los pesticidas se filtran en las plagas. Luego los pájaros se comen esas plagas. Las toxinas se acumulan gradualmente y matarán a sus amigos. Si quiere que este ejército funcione, deje que su jardín sea una tierra limpia. Cuando nos despertamos para hacer nuestro café matutino, es exactamente cuando las plantas del jardín prefieren beber agua. Regar temprano en la mañana puede ser un hábito simple, pero lo cambia todo. Regar al final de la tarde o en la noche es un error que muchas personas cometen. Cuando las hojas permanecen mojadas por más tiempo en la oscuridad, aumenta el riesgo de moho, pudrición y brotes de hongos. La abuela siempre te adhirió a la regla de riego matutino. Al regar temprano, la humedad tiene suficiente tiempo para penetrar profundamente hasta las raíces
antes de que comience el intenso calor del día. Esto asegura que el agua se use de la manera más eficiente y se evapore menos. Más importante aún, cualquier gota que quede en las hojas se secará rápidamente bajo el sol de la mañana, reduciendo significativamente el riesgo de moho, pudrición y brotes de hongos. Regar temprano también ayuda a mantener las raíces más frescas durante la calurosa tarde. Cuando las raíces están frescas, las plantas están menos estresadas y pueden prosperar mejor. Despertarse temprano para regar no es solo una tarea. Es el comienzo de un nuevo día lleno de energía. No deje que el pronóstico nocturno de una helada repentina lo asuste. La abuela enseñó que con solo una toalla vieja, un balde volcado o un trozo de tela, podíamos proteger nuestras plantas de una helada repentina. Las heladas inesperadas pueden matar plantas jóvenes y tiernas, y cultivos delicados en una sola noche. El método de protección contra heladas de la abuela se centró en el uso de materiales domésticos para retener el calor de las plantas. Rápidamente cubrían las plantas jóvenes con sábanas viejas, sacos de arpillera o periódicos al final de la tarde antes de una ola de frío inesperada. Esta tela actúa como una simple capa de aislamiento, atrapando el calor que irradia el suelo. Para plantas más pequeñas, algunas personas también usaban baldes volcados, frascos de vidrio o jarras de leche viejas para crear pequeñas cúpulas, albergando y reteniendo el calor de manera efectiva. A veces, las plantas más sensibles se plantaban cerca de muros de piedra o pilas de compost, lugares que irradian calor naturalmente por la noche. Estas cubiertas Cherokee se retiraban cuidadosamente a la mañana siguiente para que la luz del sol pudiera penetrar y, lo que es más importante, para evitar la condensación que podría causar daños. Mi abuela tenía una regla que rompía con todas las revistas de jardinería de la década de 1970. Nunca regaba las hojas, ni una sola vez, ni durante una sequía, ni en agosto, ni siquiera cuando las hojas de pepino parecían estar suplicándolo. Su razón era siempre la misma. Las hojas no tienen sed, las raíces tienen sed. Así que regaba bajo tierra, y la forma en que lo hacía era con una jarra de leche vacía de 1 galón, del tipo que sus hijos se beben en 2 días y tiran al reciclaje sin pensarlo. Tomaba un pequeño clavo de hierro, calentaba la punta en la estufa de gas hasta que brillaba de color naranja y hacía 6 u 8 pequeños agujeros alrededor del fondo y los lados inferiores. Luego cavaba un hoyo al lado de cada planta de tomate lo suficientemente profundo como para enterrar la jarra hasta el cuello. Dejaba la tapa quitada. Todas las noches caminaba por la hilera con una manguera de jardín y llenaba cada una. Y mientras la familia dormía, esa jarra liberaba su agua una gota lenta a la vez, directamente hacia las raíces, sin evaporación, sin pérdida por el viento. Las hojas se mantenían secas, lo que significaba que no había moho, ni tizón, ni hongos. Y las raíces de sus tomates crecían profundamente y buscando, de la forma en que se supone que deben crecer las raíces cuando no se echan a perder por el riego superficial. Si esto suena inteligente, lo es. Si suena nuevo, no lo es. Hace 4000 años, los agricultores del norte de África enterraban vasijas de arcilla sin esmaltar llamadas ollas exactamente por la misma razón. La arcilla permite que el agua se filtre a través de las paredes gota a gota. U.C. Davis descubrió en 2023 que el riego por goteo enterrado usa entre un 50 y un 70% menos de agua que el riego por aspersión. Mi abuela lo sabía en sus huesos mucho antes de que se publicara un solo estudio. Y las mujeres del Dust Bowl de la década de 1930 hicieron casi lo mismo, enterrando botellas de vidrio boca abajo en la tierra, manteniendo vivos sus huertos durante la década más seca de la historia de Estados Unidos, con trucos que no costaban absolutamente nada. No tire los tubos de cartón usados. Pueden ser una solución gratuita para iniciar semillas que permite que las raíces de las plantas crezcan libremente sin restricciones. Los recipientes de plástico para iniciar semillas a menudo pueden restringir el crecimiento de las raíces,
Y trasplantar las plántulas al suelo generalmente causa un impacto por el trasplante. El secreto es reutilizar viejos tubos de cartón como bloques de tierra para iniciar semillas. La abuela a menudo cortaba tubos de cartón, como rollos de papel higiénico o toallas de papel, en segmentos de aproximadamente 2 a 3 pulgadas de largo. Luego llenaban estos tubos con tierra para semilleros y sembraban las semillas. Los tubos de cartón actúan como recipientes biodegradables, manteniendo la tierra intacta pero permitiendo que las raíces crezcan libremente sin enredarse. Cuando las plántulas han crecido y están listas para ser trasladadas al lecho, podemos plantar todo el tubo de cartón directamente en el suelo. Esto reduce significativamente el impacto del trasplante, ya que las raíces no se alteran y promueve un crecimiento más saludable. Mover bolsas pesadas de tierra, compost o mantillo puede ser una tarea agotadora y ejercer una tensión innecesaria en el cuerpo. Nuestra abuela tenía una solución simple pero increíblemente sabia para proteger su salud mientras trabajaba en el jardín. El secreto radica en usar una toalla vieja para arrastrar bolsas pesadas. En lugar de luchar para levantar bolsas pesadas de tierra con la espalda, la abuela colocaba una toalla de baño vieja o un paño debajo de la bolsa de tierra o mantillo. Luego, en lugar de levantarla, simplemente tiraba de las esquinas de la toalla para arrastrar todo el peso por el suelo. Esta técnica distribuye inmediatamente el peso de la bolsa de manera uniforme y reduce la tensión en la espalda. Es una solución inteligente y sencilla, que hace que la jardinería sea menos agotadora y protege el cuerpo de lesiones innecesarias. Mi abuela no compraba marcadores de plantas, no lo necesitaba. Cada verano, comíamos un galón de helado de vainilla directamente del envase después de la cena del domingo. Y cuando estaba vacío, tomaba las tijeras de cocina y lo cortaba en 30 pequeñas etiquetas. Un extremo afilado en punta para poder clavarlo en la tierra. Escribía en ellas con un lápiz número 2. No un marcador, un lápiz. Los marcadores permanentes, me dijo, pierden su tinta bajo un verano completo de luz solar. Los rayos UV los decoloran más rápido de lo que uno creería. El grafito, que es esencialmente carbono cristalino, no se oxida bajo los rayos UV. Una revista de química midió la estabilidad del grafito al aire libre en más de 10 años. Envase de helado de un galón, 30 etiquetas, costo 0. Cada una llevaba la variedad y el año. Tomate, Brandywine, 1987. Tengo una en un cajón de la cocina de arriba. La saqué de su jardín la semana después de que falleció. Si quiere que duren más que cualquiera de nosotros, un truco más. Caliente una brocheta de metal al rojo vivo en la estufa y grabe el nombre en el plástico en lugar de escribirlo. Una técnica de tipografía de los talleres de madera europeos del siglo XVIII. La escritura nunca se desvanecerá. Plantas etiquetadas, recuerdos etiquetados. ¿Alguna vez ha sentido que su jardín no estaba logrando su máxima eficiencia? Plantar de forma escasa no solo desperdicia un espacio precioso, sino que también permite que las malas hierbas se propaguen fácilmente. La abuela sabía cómo utilizar cada centímetro cuadrado del lecho del jardín. El secreto de la abuela radica en el método de plantación intensiva por pie cuadrado, un enfoque de plantación denso pero increíblemente inteligente y con un propósito. Dividían los lechos del jardín en cuadrados usando cuerdas o palos. Luego plantaban cultivos de alto rendimiento en patrones densos, calculando cuántas plantas podían caber cómodamente en cada cuadrado. Una estrategia clave era colocar las plantas más altas en el lado norte del lecho. De esta manera, no bloquearían la luz del sol de sus vecinos más bajos en el lado sur. Este método ofrecía muchos beneficios. Deshiervar se volvió mucho más rápido. Regar era más sencillo porque las plantas estaban concentradas y la cosecha lograba mayores rendimientos en un área pequeña. Debido a que los lechos estaban divididos en cuadrados y nunca se pisaban, la tierra permanecía suelta y aireada. Esto significaba que la abuela necesitaba cavar o labrar menos, año tras año. Ninguna de estas cosas se trata realmente de verduras. Se trata de una relación entre una persona y un trozo de tierra.
Entre una generación que no tenía nada y una generación que tiene casi todo y todavía no sabe dónde ponerlo. Mi abuela no hackeó la naturaleza. La escuchaba todas las mañanas con una jarra de leche vacía en una mano y un puñado de cáscaras de huevo en la otra. No estaba siendo inteligente, estaba siendo educada. Le estaba dando las gracias a la tierra por una temporada más. Y la tierra, a su manera lenta y obstinada, le estaba dando las gracias a cambio. Cuando haga un pequeño agujero en el fondo de una jarra de leche esta noche y la entierre junto a su planta de tomate, no solo estará regando una planta. Se estará uniendo a una cadena de mujeres pequeñas y decididas que se remonta a 80 años a través de una guerra, a través de una depresión, a través de un continente. Dorothy está en el otro extremo en 1944, enlatando su frasco número 165 en una tarde de septiembre. Para cuando el verano finalmente se instaló en todo Estados Unidos, muchos de estos viejos jardines ya estaban rebosantes de tomates, frijoles, calabazas y maíz. No porque nuestros abuelos tuvieran más dinero, no porque tuvieran mejores herramientas, sino porque entendían algo que la jardinería moderna a menudo olvida. Un suelo sano cuida a las personas que lo cuidan. Y tal vez es por eso que muchos de estos trucos anticuados sobrevivieron durante generaciones, transmitidos silenciosamente entre vecinos, abuelos y familias que dependían de cada cosecha para superar otra temporada. Si estas historias cambiaron la forma en que ve la simple tierra de su patio trasero, suscríbase a nuestro canal y dele me gusta a este video. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar, una semilla a la vez. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro de la tierra se abrirá pronto.